buen día. Muchas gracias a FINUT por la invitación. A continuación, una breve revisión del estado y adecuación de micronutrientes en adultos mayores, cuáles son las deficiencias más importantes en la población latina. Cada vez con mayor frecuencia, el grupo de 60 años y más estará en la agenda pública, ya sea en el ámbito social, económico y de salud. Esto por las proyecciones de crecimiento que se estiman en este grupo de población. Se ha identificado que la proporción o el crecimiento de este grupo de población en los países de bajos y medianos ingresos va a ser mucho más acelerado en comparación con los países de altos ingresos. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, en el eje de las X se observa el año en que cada uno de esos países, el porcentaje de adultos de 60 y más representaba el 10%. Al término de la flecha se observa el año en que cada uno de estos países alcanzó a duplicar su proporción de población de 60 años y más del 10 al 20%, siendo estas pendientes completamente distintas en los países en vías de desarrollo en comparación con los países de altos ingresos o desarrollados. Como ustedes pueden observar, China, Brasil, India, y aquí agregaría los países de Latinoamérica, están experimentando una tasa de crecimiento acelerado en la proporción de adultos mayores en un periodo significativamente muy corto de tiempo. En menos de 50 años están duplicando del 10 al 20% de la población de adultos mayores, en contraste con países como por ejemplo con Francia, que tardó 150 años en duplicar su población del 10 al 20%. Esto, en consecuencia, tiene implicaciones importantes en lo que es el sistema de salud y en la carga de enfermedad que se avecina para estas poblaciones si no hay intervenciones oportunas para lograr un envejecimiento saludable. En cuanto al porcentaje de población de 65 y 80 años de edad estimados en 2015 y las proyectados en 2050 para la población latina o para los países latinos, esto es en promedio mucho menor en comparación con los países de la OECD. En 2015 se estimaba que el 8% de la población de adultos mayores 60 y más estaban siendo representados en América Latina en comparación con el 20% de los países de la OECD para 2015. Como ustedes pueden observar en las barras grises, se observa hay una variación entre el 5 y el 15% del porcentaje de población de 60 años, de 65, perdón, años y más en esos países latinos, siendo Uruguay, Barbados y Cuba los que tienen la mayor frecuencia en este grupo de población. Por el contrario, en el caso de la década de grupo de 80 años y más, se observa una representación entre el 2 y el 3% para la mayoría de los países latinos, con excepción también de Cuba, Barbados y Uruguay, cuya representación está alcanzando el 5% de este grupo de población. Las proyecciones para el año 2050 estiman que del grupo de 65 años y más, para todos va a haber un crecimiento al doble, es decir, se va a duplicar en ese periodo, en contraste con el grupo de 80 años y más, que no solamente se va a duplicar, sino se va a triplicar. Y en algunos países como Cuba, estas se van a cuadruplicar. Esto trae importantes consecuencias en lo que va a ser el sistema de salud, porque muchos de los síndromes geriátricos están presentes en estas décadas de la vida. Es decir, hay mayor riesgo de fragilidad, de dependencia funcional, de caídas, de fracturas y de demencia. La carga para el cuidador va a ser muchísimo mayor porque ese es el grupo que va a estar creciendo en una mayor velocidad en comparación con otros grupos de población.
por lo cual las intervenciones deben de ser oportunas y estas estadísticas con base al crecimiento de la población de 60 años y más debe ser una noticia a celebrar porque es el resultado del éxito de las políticas públicas en la década de los 70, en donde se implementaron todo el control de la natalidad, hubo un cambio en la transición epidemiológica de las enfermedades, aunado también al tratamiento oportuno de ciertas, en este caso, deficiencias nutricionales que ha permitido una mayor esperanza de vida en esa población. Al respecto, las deficiencias nutricionales tienen un comportamiento muy similar a lo que a lo que sucede en los países de bajos y medianos ingresos en contraste con los países de altos ingresos. Es decir, es mucho más frecuente en los países en vías de desarrollo. Las deficiencias nutricionales pueden ser multicausales, pero prácticamente se debe a una ingesta inadecuada de ciertos nutrimentos, una insuficiente cantidad de alimentos, a la baja calidad nutricional de la dieta, a la baja biodisponibilidad de los micronutrimentos, que esto lleva a ser un tema frecuente en este grupo de población, al consumo de medicamentos, que es característico la polifarmacia en estas edades, y a los síndromes de mala absorción que se hace también muy evidentes en estas poblaciones. Las deficiencias nutricionales, no importa cuál sea, tampoco a qué grupo de edad afecte, tiene por sí sola, conlleva una consecuencia negativa al estado de salud en el corto, mediano y largo plazo. En Latinoamérica tenemos una gran historia de éxito, de intervenciones, de programas sociales, de suplementación en distintos grupos de población y que estos esfuerzos se han enfocado principalmente en los grupos de infantes y en las mujeres en edad reproductiva. No obstante, pese a esto, existen también en grupos que no han sido claramente estudiados, como son el grupo de los adultos mayores, en donde es posible que exista una gran variedad de deficiencias de nutrimentos. A pesar de todos estos esfuerzos, existe y persiste la doble y en algunos casos la triple carga de la mala nutrición. En algunos estados en México eso se ha identificado, en donde los adultos ya llevan una historia de deficiencia crónica en su etapa temprana de la vida, lo cual tienen talla baja y en ese momento tienen un problema de obesidad, de enfermedades crónicas, asociado también con una deficiencia de micronutrientes. ¿Cuál es el cambio en la esperanza de vida al nacer en el periodo de 1990 a 2019, aproximadamente en un periodo de 30 años, 29 a 30 años? Bueno, aquí tenemos las distintas regiones de Latinoamérica. Aquí está todo el promedio de Latinoamérica y el Caribe, América Central, América del Sur, y en comparación tenemos América del Norte, de los países de altos ingresos, Europa Occidental y Asia Pacífico de altos ingresos, donde básicamente está Japón, y que Japón es el país más longevo del mundo. Como podemos observar, en ese periodo se ha ganado en promedio 6, casi 7 años en la esperanza de vida al nacer. ¿Y esto a consecuencia de qué se debe? Si ustedes pueden observar del lado derecho, van a ver unas distintas causas en las cuales la atención y o control ha mejorado y ha contribuido a la esperanza de vida. En el caso del promedio de Latinoamérica, el control de las deficiencias nutricionales, que está en este color rojo, está presente en América Central, en los países andinos, en el Caribe y en el trópico. Ha contribuido de manera significativa al cambio en la esperanza de vida. Estas deficiencias nutricionales no están presentes o de una magnitud mayor en los países de América del Sur, en Norteamérica, ni en Europa, ni en los países asiáticos de altos ingresos. Y como podemos observar, el control o la intervención oportuna de las deficiencias nutricionales en etapas tempranas ha incrementado en 0.3 años la esperanza de vida. Es decir, tenemos una ganancia neta de casi 7 años en la esperanza de vida.
Las deficiencias nutricionales en el periodo de 1999 estaba en la posición número 16 como una causa que contribuía a los años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura en Latinoamérica. Esto ha descendido de manera importante en el año 2019 con un cambio de menos 64.22%. En el caso de los adultos mayores, esto también se ha observado, hay un descenso importante con respecto a la contribución de las deficiencias nutricionales a las DALIs, con una reducción del 57.55%. Este grupo de colaboradores, que es el del doctor Daniel López de Romaña, se dedicó a hacer una revisión de la situación nutricional en América Latina y el Caribe sobre las distintas deficiencias nutricionales en los distintos grupos de población. Para resumir, ellos concluían que faltaba información del estado del nutrimental en niños escolares, adolescentes, adultos, hombres y adultos mayores. Estos eran escasos en la región. No pretendo que observe con precisión las letras, pero bueno, aquí están los países y las encuestas y el grupo de edad a los cuales existe información sobre el déficit de micronutrimentos. Del lado izquierdo se encuentra el nutrimento en cuestión y del lado derecho el grupo de población a los cuales estas encuestas son representativas. En el caso de vitamina B12, en Chile hay una representatividad para los mayores de 65 años y en Costa Rica. En el caso de folato, solamente de Costa Rica. Esto nos muestra que existe un vacío en la literatura sobre cuál es el estado de deficiencia de micronutrientes en poblaciones que sean representativas de los adultos mayores en gran parte de los países de América Latina. Con respecto a la dieta, nosotros analizamos la información de adultos mayores de 60 años y más en la ENSANUD 2012 de México y observamos que una gran proporción de los adultos mayores tenían ingestas inadecuadas de vitamina D, folato y calcio, principalmente todos por arriba del 70%, independientemente si eran hombres o mujeres. En cuanto a Chile, no existe información dietética sobre los consumos inadecuados de estos micronutrientes, pero uno de estos estudios que son más locales analizó cuál era la ingesta inadecuada de acuerdo al estado de IMC, ya sea bajo peso o lo que ellos llaman enflaquecido, normal, sobrepeso y obesidad, comparándolo con la ingesta promedio recomendada y con las RDAs. En ambos sexos, las ingestas inadecuadas fueron mayores en cuanto a zinc, calcio, magnesio, vitamina A, vitamina B12, ácido pantoténico y vitamina C, tanto para hombres y para mujeres, siendo mayores el porcentaje de adultos mayores por debajo del EAR en aquellos que tenían un bajo peso. En Costa Rica, lo que sabemos o lo que ha documentado Costa Rica acerca del estado de nutrición de los adultos mayores es que tienen una alta prevalencia de anemias. Ustedes pueden ver los distintos grupos de edad en Costa Rica. El grupo de adulto mayor es el que presenta la mayor tasa de anemia. En cuanto a la reserva de hierro, de acuerdo al indicador de ferritina, prácticamente pareciera que no es un problema de salud pública la deficiencia de hierro en esta población. Y digo pareciera porque se están utilizando los puntos de acorte de acuerdo a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la deficiencia de folatos, utilizando el folato sérico como un indicador de su deficiencia, también no existe como tal un problema de salud pública. Cabe señalar que el mejor indicador para evaluar el estado de folato es el eritrocitario. Y en cuanto a la deficiencia de vitamina B12, el 5.3% de los adultos mayores presentaba esta condición.
Y en cuanto a la deficiencia de selenio, si bien no hay un grupo de adultos mayores en general, pues se estima que en etapas de adultos jóvenes está alrededor del 30%. En cuanto a la prevalencia de anemia en los adultos mayores en Latinoamérica, hay un poco de más información y esta información proviene principalmente de encuestas sobre envejecimiento en aquellos países. Así está la encuesta SABE en Brasil, en donde la prevalencia de anemia en estos grupos de población realmente es muy baja, es por debajo del 10%. En Chile también es del 9.6%. En NHANES, que es en la encuesta de Estados Unidos en la población hispana de adultos mayores, es del 10%. En Perú, en 2011, documentó la prevalencia de anemia en el 23%. En Ecuador, igual es alrededor del 20%. La encuesta SABE del 2017, que es una encuesta de envejecimiento también. Y las encuestas nacionales de salud y nutrición en México han mostrado un incremento sustancial en la prevalencia de anemia en la encuesta del 2018 en comparación con la encuesta del 2012. La encuesta SAGE México, que es una encuesta representativa de adultos mayores que tienen un seguimiento, es un estudio también de corte, pero es representativo de esa población para ver los factores asociados a su envejecimiento, también documentaba una alta prevalencia de anemia en este grupo de población. En cuanto a la proporción de adultos mayores que padecían anemia en México, analizando estas dos encuestas y que además donó una muestra de sangre para evaluar su estado de hierro, observamos que al menos uno de cada cuatro adultos mayores, de acuerdo a los datos del ENSANU 2018, tiene un problema de anemia y aparentemente hay un incremento sustancial desde la encuesta del 2012. Sin embargo, este incremento no se ve explicado por el estado de déficit de hierro, que este estado fue medido a través de la concentración de ferritina sérica. Tampoco la contribución, digamos, de la anemia por deficiencia de hierro en este grupo de población es bastante baja, por lo cual pareciera que la causal, digamos, de este aumento, si es que se le puede llamar así, pudiera ser un error de medición en los instrumentos y en los modelos empleados de MOQ. Ese es el único dato que hay en México de la deficiencia de micronutrientes que es representativo de la población de adultos mayores. No obstante, dada las altas prevalencias de anemia en esa población, era de interés también identificar qué otras posibles causas podían estar explicando la anemia en ese grupo de población, si eran las deficiencias nutricionales y en qué magnitud. Para eso se diseñó un estudio, no tiene representatividad nacional, es un estudio en adultos mayores de la región sur de México, cuya etnia es maya, y se evaluó el estado de micronutrientes. En el caso de B12, el 10% tenían deficiencia, en el caso de hierro, el 5.2%, muy similar a lo observado en la encuesta nacional. Se midió por primera vez el estado de vitamina A, que era del 3%, ajustado por inflamación bajó al 2.4%, y el estado de deficiencia de vitamina D del 9.7%. Al comparar entre anémicos y no anémicos, los anémicos tenían una mayor prevalencia de deficiencia de vitamina A y deficiencia de vitamina D en comparación con los no anémicos. Al asociarlo como causa de anemia, estas condiciones, observamos que una gran proporción de estas causas no pudo haber sido explicada por ninguno de los criterios que a continuación describo. Se estudiaron las causas nutricionales, que era la deficiencia de hierro, B12 y folatos. Cabe señalar que no hubo deficiencia de folatos en esta población, medido a través de la concentración sérica de folato. La enfermedad renal crónica estuvo presente de una manera significativa en este grupo de población. El grupo de anemia por inflamación tuvo una contribución del 15% y de causas múltiples que generalmente era asociado con deficiencias y con algún diagnóstico de enfermedad. Todas estas causas, las causas múltiples, la anemia por inflamación y la enfermedad renal crónica, comparten en común un potencial inflamatorio
de bajo intensidad que está asociado de forma significativa con la anemia. No obstante, si bien la anemia sin explicar no pudo encajonarse en alguno de sus criterios, tenía como característica un perfil de inflamación de baja intensidad en comparación con los no anémicos. La encuesta SABE en Ecuador también tuvo como objetivo identificar cuáles podrían ser las causas de anemia en estos adultos mayores. Y bueno, de las causas que tenían menor contribución era la enfermedad renal crónica, la deficiencia de vitamina B12 era mayor en hombres que en mujeres, al igual que la deficiencia de hierro mayor de hombres que en mujeres, cuya contribución en ambos casos era mayor a lo que observamos en la población mexicana. En la anemia de la enfermedad crónica igual era prácticamente era uno de cada 4 o uno de cada 5 adultos mayores eran clasificados por enfermedad, anemia por enfermedad crónica, y con un bajo grado de inflamación una tercera parte de esta población. No hay como tal estudios representativos de la deficiencia de micronutrientes de distintos nutrimentos en los adultos mayores en cada uno de sus países. Lo que les voy a mostrar a continuación son estudios más locales con ciertos grupos de población que no son representativos, valga la redundancia, de la población a la cual están representando. Este es un estudio realizado en adultos mayores cuyo objetivo era ver si las deficiencias se asociaba o no con la respuesta inmune alterada. En estos adultos mayores que fueron estudiados, se observó que los niveles de deficiencia de vitamina A pues no eran significativos, eran muy bajos, eran de 4.1% en mujeres. Los niveles de vitamina D de deficiencia eran el 18.8% en hombres. La mayor deficiencia fue de la deficiencia de vitamina C en plasma. La deficiencia de B2 estaba alrededor del 20%, la deficiencia de cobre y la mayor deficiencia también observada fue la deficiencia de zinc. Lo que observaron esos investigadores es que cualquier deficiencia de estos micronutrientes se asociaba con 4 veces más posibilidades de una infección respiratoria, no con neumonía, pero sí también con gripa. No se asoció con diarrea. Esta es una pequeña revisión de los estudios que han documentado el estatus de deficiencia de vitamina B2 y folato en los adultos mayores en algunas de las regiones de Latinoamérica. La única que es representativa de su población es el de Chile, en donde el 0.3% presentaba deficiencia de folato, que es prácticamente inexistente, y el 8.3% de B12. En México no tenemos una representatividad como tal, solo el estudio de los adultos mayores de la región sur, que resultó ser del 9%. En este otro estudio, en Ecuador, observamos que también unos adultos mayores que de localidades o de zonas periurbanas mostraban altas prevalencias de deficiencias de vitamina C del 60%, de zinc del 40%, vitamina A, de hierro y calcio por debajo del 15%. Y en Brasil, que tampoco son encuestas representativas, sino son estudios más locales, el rango de deficiencia de vitamina B pues varía de 7.2 a 17.4 por estudio. Este es un estudio de investigadores realizados en adultos mayores en Cuba, en donde querían comparar cómo el estado de deficiencia de ciertos micronutrientes se podría asociar con daño cognitivo leve o con demencia, Alzheimer en particular. Lo que observamos aquí es que aquellos adultos mayores que tenían un daño cognitivo leve y demencia por Alzheimer tenía mayores prevalencias de deficiencias de estas vitaminas. Para ser más explícito, el riesgo ya ajustado para enfermedad por Alzheimer es la deficiencia de cualquiera de la serie de vitamina B, incluido folato, la deficiencia de vitamina C y la deficiencia de vitamina A, se asoció de manera significativa con una mayor riesgo de Alzheimer, al igual que los niveles elevados de
homocisteína. En contraste, para deterioro cognitivo leve, lo único que se asoció fue la deficiencia de vitamina A y la deficiencia de vitamina B2, bueno, al igual que la hiperhomocisteinemia. Recientemente nosotros documentamos el efecto de los bajos niveles de retinol sobre el deterioro cognitivo leve en los adultos mayores de la región sur de la etnia maya. En el caso del número de palabras evocadas, los adultos mayores con niveles bajos de retinol evocaban en promedio 5 palabras. Esto era en un análisis bivariado sin ajuste de covariables. Al ajustar por confusores, esto se mantuvo a una disminución de 3 palabras en promedio en los adultos mayores con niveles bajos de retinol en comparación con los adultos mayores que no tenían niveles bajos de retinol. Al interpretarse como el deterioro cognitivo leve, los niveles bajos de retinol se asocia con 3 veces más posibilidades de tener daño cognitivo leve en los adultos mayores en comparación con los adultos que tienen niveles de retinol sérico normales. ¿Qué hay con respecto a la deficiencia de vitamina D? Bueno, ese estudio que fue publicado en el año 2013 fue una revisión de todos los países que habían documentado deficiencia de vitamina D en la población latina, independientemente del grupo de edad. Y hasta en ese momento lo que se había documentado para la población de adultos mayores era en Ecuador, en Chile, en Argentina y en Brasil. Estos estudios, cabe señalar, son más locales. En ese momento no tenían representatividad, eran estudios locales. En contraste, México era el único que había reportado la deficiencia de vitamina D para ese entonces, que era representativo de la población. No obstante, no consideró al grupo de adultos mayores. El grupo de adultos que está aquí representado es el de las mujeres en edad reproductiva menores a 50 años. Posteriormente, las únicas encuestas que fueron representativas de los niveles bajos o de deficiencia de vitamina D en la población de adulto mayor latina fueron Chile y Argentina, y a continuación se los presento. Esta es una breve revisión de la literatura sobre los estudios que han documentado la deficiencia de vitamina D en adultos mayores y que no son representativos de esa población. Como comenté al principio, estas deficiencias generalmente no se estudian en la población latina de adultos mayores, con excepción de Ecuador, que lo considera en su encuesta de salud y nutrición, y Brasil, que lo reporta en la encuesta de envejecimiento. Con excepción de esas dos que pueden hacer inferencia a la población de adulto mayor, el resto de los países que han documentado la deficiencia de vitamina D en adultos mayores son de estudios más locales, no representativos. Entonces observamos una gran variación en lo reportado de acuerdo a esos estudios. En México observamos una variación desde que va del 10 hasta el 84%. Cabe señalar que este estudio documentó cuál era la prevalencia de deficiencia de vitamina D en adultos mayores que tenían fractura de cadera, y lo que observaron es que de los que tenían fractura de cadera, el 84% tenía deficiencia en comparación con el 41% que tenía deficiencia de vitamina D, pero no tenía fractura de cadera. En el caso de Argentina, la variación va del 52 al 87% de deficiencia, y esto dependía más que nada de la región en donde habitaba el adulto mayor. En el caso de Chile se ha documentado prevalencias que van desde el 48 hasta el 80%. En Ecuador, que es una de las pocas encuestas representativas de la población de adultos mayores, documentó la prevalencia de deficiencia del 21.6%, Brasil 1.7% de deficiencia y 16% de insuficiencia. En el caso de Perú,
También existe una variación importante del 39% de deficiencia en adultos mayores, principalmente atendidos en una clínica privada, hasta el 95% de deficiencia documentada en mujeres posmenopáusicas. En Colombia, ese rango va del 21.2% de deficiencia y 17.10% de insuficiencia. En Tobago se documentó o se reportó el 2.8% de deficiencia en adultos mayores afrocaribeños. Y en Guatemala documentaron el 46.3% de deficiencia de vitamina D en adultos mayores de la región Maya. Este estudio muestra el estatus de deficiencia de vitamina D, en mujeres de acuerdo a su condición de menopausia y en la estación en la cual se hizo la medición. Este estudio nos muestra que en invierno las prevalencias de niveles bajos de vitamina D son mayores en comparación con las mediciones que se pueden realizar en verano. Independientemente de la estación, las mujeres posmenopáusicas están en un mayor riesgo de tener niveles bajos y de insuficiencia y deficiencia de vitamina D que las mujeres premenopáusicas. No solamente los bajos niveles de vitamina D tienen un efecto sobre la salud, sino también los polimorfismos del receptor de vitamina D en los cuales se ancla la vitamina D para ejercer su acción. Recordemos que la vitamina D, así como la vitamina A, actúa como factores de transcripción de múltiples genes, principalmente aquellos involucrados en la expresión de la inmunidad. Lo que observamos aquí en este estudio que se hizo en mujeres posmenopáusicas en México, en ciertas regiones del país, en la zona sur, que es la zona que está más cercana a la línea del Ecuador, se observó una mayor frecuencia de polimorfismos de receptor de vitamina D en comparación con el resto de la región centro y la región norte. También el Chile, en un estudio de casos sin controles, han estudiado cómo los polimorfismos del receptor de vitamina D se asocia con una mayor riesgo y probabilidad de padecer diabetes mellitus tipo 2 en esta población. Bueno, al ya analizar por etnia, ciertas regiones, principalmente las regiones mayas, son las que tienen una mayor predominancia de los polimorfismos del receptor de vitamina D. Los adultos mayores latinos no son exentos de deficiencias nutrimentales y esto, aunque parece obvio, es necesario recalcarlo porque a pesar de que reconocemos que estas deficiencias pueden afectar a cualquier grupo de población, no conocemos cuál realmente es el estatus de esta deficiencia en nuestra población latina. Todavía existe un gap en la disponibilidad de la información, en la medición de estos indicadores en la población mayor de 60 años. Aún más es de interés conocer cómo estas deficiencias pueden ser diferenciales de acuerdo a las características sociodemográficas de adultos mayores que están en un mayor riesgo de vulnerabilidad, como puede ser la población indígena, la población de bajos recursos y la raza de color. Se desconoce también cómo es el impacto de estas deficiencias en la funcionalidad y en el envejecimiento activo de los adultos mayores. Recordemos que todos vamos a envejecer. Las proyecciones para el 2050 es que estaremos en alguno de estos rangos de edad, ya sea en los mayores de 60 años o en los mayores de 84 años. Y como tal, vamos envejeciendo con una calidad de vida que es bastante menor. Si no conocemos cómo las intervenciones nutricionales pueden mejorar nuestro estado de salud y nutrición y conllevarnos a un envejecimiento saludable, no podemos hacer intervenciones oportunas. Si desconocemos cuál es este escenario, no sabemos cómo intervenir. Por lo tanto, es importante medir la magnitud del problema, medir cómo impacta el problema y medir si solucionamos o revertimos la deficiencia nutricional, esto permanece o tiene efectos
que pueden ser reversibles. Uno de los retos importantes es pues, que considerar el componente de la dieta y del estatus de micronutrientes en la población de adultos mayores en las encuestas poblacionales latinas. Se dice fácil, pero en la práctica realmente no lo es. ¿Por qué? Porque esto representa una inversión muy fuerte tanto en términos de recursos económicos como en recursos de personal y tiempo. Ahora, una vez que podemos dar este salto, el siguiente salto sería, hay que redefinir los criterios para definir, las deficiencias de nutrimentos en este grupo de población, porque se están aplicando los mismos criterios para la población adulta, inclusive hay criterios que son aplicados en población infantil y que serían los mismos que se aplican en población adulta, como es el caso de los niveles de retinol, por lo que sería ideal establecer cuáles serían las concentraciones óptimas por el cual existe un mejor desempeño en la funcionalidad en los adultos mayores y no solamente atacar la deficiencia. Lo mismo sucede con los puntos de corte de hemoglobina. Recordemos que estos puntos de corte para la población de adultos mayor se diseñaron con base a un criterio percentilar, estadístico y no tanto con base a desenlaces funcionales en el adulto mayor. Como conclusión, existe la necesidad de una mayor evidencia del estado de micronutrientes en la población adulta mayor. Pareciera que la deficiencia de vitamina D, al ser la más estudiada y documentada en las encuestas de envejecimiento principalmente, es la de mayor frecuencia en Latinoamérica y cuya evidencia, cabe resaltar, deriva de estudios locales. Además, es necesario investigar las causas de la anemia en la población adulto mayor y valorar la contribución de cada una de estas deficiencias nutricionales por separado. Recordemos que la anemia es una condición reversible y que de no tratarse tiene efectos en la sobrevida en un periodo corto de tiempo en esta población. Muchas gracias por su atención.